presentarte la segunda parte de este aprovechamiento del oscilador de baja frecuencia RCA. Como yo no fui capaz de arreglar la electrónica, he tenido críticas, la gente lo ve fácil, no son muchos los componentes, la placa de circuito serigrafiado, tenía el esquema, pero insisto, no fui capaz de hacerlo. Decidí algo que ya lo había hecho en 2 proyectos, que es el aprovechamiento del puente de Bien, y hacer como parte activa pues un circuito realimentado, una realimentación positiva, hecho con un LM324 y mediante un FET, que digamos que es el elemento que estabiliza esa realimentación para hacerla lo suficientemente controlada. Y ese es el circuito, eso ya vuelvo a insistir, un circuito que lo usamos cuando vi el trío y que lo hice también con un amplificador de baja frecuencia. Bien, pues visto todo eso, he hecho un pequeño montaje y este es el primer resultado que vi. Bueno, para ser el primero no me pareció malo, es curioso que estaba en 57, en 70 kHz, bueno, en valores que no eran del todo posibles, porque este generador, bueno, podría ser posible porque creo que llega a 100 kHz este. Pero vamos, me resultaba un poco extraño que de repente diese esa frecuencia. Lo que sí hice, y aquí no se ve, fue mover el condensador variable para ver si me variaba esa frecuencia, pero no me variaba esa frecuencia. Dicho que no se ve simultáneo el movimiento del condensador variable y el osciloscopio, pero sí te puedo contar que esa frecuencia se veía ahí, pero no correspondía exactamente a lo que es una oscilación buena. Como verás, monté en una placa muy pequeñita, todo el material reciclado, hay un condensador ahí muy grande de 470K, que podría haber sido mucho más pequeño, pero no tenía otro, y he puesto en zócalo, lógicamente, el LM324 y el transistor, el FET que lleva. Verás que el zócalo donde va el LM324 es de pines redondeados, me gusta más. Cuando le cambio el rango de frecuencia, hace cosas tan raras como las que vas a ver ahora. Algo, por supuesto, daba por hecho que no estaba bien, no era una imagen estable. Alguien podría pensar que le podría faltar masa en algún punto. Esa sensación rara que se encuentra cuando se ven esas imágenes no muy definidas. Mira, luego tengo esa imagen de 50 Hz, que la verdad que es la más fácil de obtener. Y lo curioso que tiene es que, dependiendo del rango de frecuencia en el que esté yo, tiene más amplitud o menos amplitud. Una cosa curiosa, cuando ninguno de esos 50 Hz, pues sí que es verdad que está dentro del rango de una de ellas. Pero luego cambias de... Vamos, no sé si el que sale más señal es el que está propio dentro de ese rango o no. La cosa es que lo que me ha llamado la atención es que el cambio de rango afecte en la amplitud de la señal que tengo de salida, no en la frecuencia, pero sí en la amplitud de la señal que tengo en salida. Ahora quiero que lo que veas es como el dedo, cuando yo pongo el dedo sobre sobre lo que es el vivo del cable blindado, que va al positivo del circuito integrado, ahí puedes ver cómo la amplitud aumenta. Luego parece que eso amplifica. Y además en este momento está con una amplificación, digamos, muy grande. Habrás visto que pico a pico tenemos tensiones de casi lo que da la fuente, 22 voltios. El máximo podría tener 24, que porque tengo un 12 más 12. O algo se está haciendo mal, eso no hay ninguna duda. Ese mismo efecto también se me produce si yo toco el hilo azul que va al puente de Bien. El mismo efecto. Ves que aumenta la amplitud de la señal de salida. Una señal de sinusoidal no muy buena, pero sí de 50 Hz y que queda aumentada por el hecho de tocar el hilo azul, que es uno de los hilos del puente de Bien. Bien, y viendo el resultado que tenía, pues dije, voy a medir las tensiones que tengo. Por lo menos un poco ver si todo estaba alimentado. Esa es la salida. La salida está muy baja de nivel. En continua, ten en cuenta que estoy en este momento en escala de 1 voltio y pues no sé, será pues alrededor de 100 milivoltios más o menos. Luego fui a otras partes del circuito pues para ver qué
qué tensiones se manifestaban, ver si más o menos eran coherentes. Bueno, porque era raro, lo que me estaba aconteciendo verdaderamente era raro. Como verás, yo uso el clónico del 680R. No me gustan nada los polímetros digitales, absolutamente nada. Vi que en el punto 1 del circuito integrado no tenía tensión. Me extrañaba porque justo en otros componentes que iban ahí sí lo tenía, y entonces probé la continuidad. Ahí ves la continuidad, he puesto ese punto, luego hay un cablecito de graphene, un hilo muy fino, que también me da continuidad, o sea, ese cable está bien. Y ahora me voy a ir al punto 1. Y ahí no hay. Pues ¿qué pasaba? Que una soldadura no estaba bien hecha. Ahí yo creía que en ese pegotón que se puede ver hacía contacto con el hilo, que es un terminal de un componente que llega al punto 1, pero no es cierto. No hay continuidad porque ese pegotón no hacía buen contacto. Mira, lo soldé y mira esta circunstancia. Estoy midiendo la tensión en el punto 2 del integrado, el LM324. Fíjate, cuando estoy midiendo hay una señal bien grande, que es esa mancha que puedes ver. Le he retirado el voltímetro y queda eso. Mido la tensión en el punto 2 nuevamente y fíjate, ya veo una frecuencia ahí bastante, bueno, más coherente, 2,8 kHz más o menos. Bien, ahí puedes ver cómo tengo la punta del voltímetro puesto en el pin 2. La tensión es muy baja, además es de polarización negativa. Bueno, esta secuencia, que es una secuencia bastante más larga, lo que demuestra es, entre otras cosas, que para que esté funcionando tengo que tener puesto el voltímetro, lo tengo un polo a masa y el otro al pin 2 del integrado LM324, el que es teóricamente el negativo. Puedes ver que además la frecuencia varía de acuerdo al movimiento que yo le estoy dando precisamente al dial, o lo que es lo mismo a los condensadores que haya acoplados asociados a ese dial. También te puedo decir que la frecuencia, porque yo en el osciloscopio veo la frecuencia que está representando, no corresponde con la del dial. No corresponde. Hay bastante diferencia. Y esto, lo que vas a ver en esta secuencia es muy reiterativo. Incluso a veces un poquito confuso en cuanto a que, ¿ves? En este momento he cambiado de rango. Sí, parece que la frecuencia ha cambiado de rango. Cuando yo quito... dejo de ver esa frecuencia, pero luego lo vuelvo a poner y parece que vuelve a un rango muy parecido al anterior. O sea, no parece que de todas formas, cuando cambio de rango, haya esos cambios tan sustanciales. Bueno, es algo que está aconteciendo y que quiero que lo veas. Voy a quedarme en esta secuencia aquí. No sé qué está pasando, verdaderamente. No sé qué está pasando. Porque es como si todo fuese, pero como si todo fuese mal. O sea, bastante curioso, ¿no?, lo que acontece. Acontece que la frecuencia que representa no es la frecuencia que el oscilador está dando en su dial. Acontece que tengo que tener, esto es lo más extraño, tengo que tener puesto un voltímetro en el pin 2 para ser capaz de que eso oscile. Parece que incluso si cambias de rango, hay veces que responde bien a este cambio de rango y otras no. ...34 kHz. Ahí está marcando 34 kHz. Te habrás fijado que cuando son 34 kHz, más que una onda sinusoidal, es una onda triangular. Ahora es un poco más de lo mismo, incluso no lo voy a comentar. Quiero que vayas viendo cómo cuando cambio de rango de frecuencias, pues parece que el oscilador oscila peor en ese nuevo rango que, digamos, he programado, volviendo siempre al anterior. Sí que en esa lectura que hemos hecho de 30 y tantos kHz parece que da una onda triangular. Una triangular que además varía con el movimiento del dial. Parece que ese es el mejor rango dentro de este desorden, digamos, que hay en el funcionamiento provisional de este oscilador. He quitado la medida de lo que era la medida de la tensión del pin 2 y puedes ver que se puede ver cómo oscila. 54 kHz.
54 kilohercios. ...51 kilohercios... ...56 kilohercios... Te habrás fijado que el comportamiento es muy aleatorio. Parece que hay un rango de frecuencias que va mejor, en otros ya empieza a oscilar de una forma muy extraña. Eso sí, ahora no estoy tocando lo que era el pin 2, ese pin del negativo del operacional. Ahora teóricamente está funcionando como debe funcionar. Llegado a este punto, bueno, horas de grabación tengo muchísimas, porque no soy capaz de hacerle funcionar. Y fíjate que había comentarios, Miguel Ángel dijo, hay una experiencia, ha funcionado en el trío, esto tiene que salir funcionando rápido. No soy capaz de hacer funcionar bien. ¿Qué le he puesto ahora como mejora para que no vibre, digamos, la sinusoide? Es esa masa que le he metido, es decir, a lo que es el chasis le he llevado la masa de mi circuito. Y ahora voy a hacer un pequeño resumen de todas las incidencias que me acontecen. Hacerle oscilar de 800 a 3 kHz me es casi imposible. No existe una relación, pero nunca, en ninguna escala, ni que se aproxime entre el dial graduado y la frecuencia que luego está sacando, que es la que me representa el osciloscopio. No existe esa relación, en ninguna escala, ni siquiera por aproximación. Y por último, y ahora voy a explicar, quiero que veas esas secuencias, una cosa bastante curiosa. Lo que es el dial, ese círculo metálico, es solidario con el eje del potenciómetro. Es decir, lo que es, del condensador variable. Es decir, el que está moviendo las placas móviles. Y cuando giras, mueves esas placas móviles, entonces esa masa es la que tiene continuidad con lo que es el círculo graduado donde está la frecuencia representada. Bueno, lógicamente lo que es ese condensador respecto a la caja, al chasis, está aislado totalmente. Pero claro, ese punto que constituye la parte graduada es el punto central que va al positivo del operacional, o sea, un punto en el cual tiene que estar comparando el operacional, un punto muy vivo. Con lo cual, luego voy a poner una secuencia, se puede ver que cuando se toca con la mano en lo que es ese dial, lógicamente la sinusoide vibra, se mueve. Si eso es lo que me extraña, como un aparato, digamos, comercial, puede suceder eso. Me gustaría si alguien lo tuviese, este aparato, que hiciese esa prueba de poner la mano sobre él. Quizás sea porque yo estoy trabajando con un operacional y el circuito que él pone no es un operacional, pero algo tiene que notarse de efecto. O sea, constructivamente es muy raro. Ya te comenté que la banda de 800, ese rango de frecuencia de 800 a 3 kHz es francamente difícil. Ahora lo he conseguido ahí ajustando con mucho cuidado, ya te diré qué resistencia de ajuste le puse, y en una combinación casi de condensadores externos que tengo puestos en paralelo con lo que es el condensador grande que se mueve. Bueno, pues con todo ello sí logro llegar a 800, pero puedes ver cómo cuando toco precisamente ese círculo graduado donde está la frecuencia teórica que tiene que sacar el oscilador, se me corta la oscilación y bueno, me hace cosas raras. Lo mismo que si lo pongo pues justo al punto que va, o sea que es al positivo del amplificador operacional que está funcionando, que es el que hace que esto oscile. Recordarás que yo tengo un trío
AG201, que le hice lo mismo, es decir, mantuve solamente el puente de bien y a partir de ahí le puse esta parte osciladora, justo la mismísima que está ahí reflejada, alimentada también precisamente a 12 voltios. Luego es verdad que el amplificador volvía a usar el del trío, pero esa parte es idéntica. En 3000 se para. Cambio de escala. Y verás que también tiene problemas, que a 3000 se me paraba. No sé si iba para arriba o para abajo, pero creo que era justo yendo hacia abajo. Es decir, entre 3000 y 1000 me parece que no me iba. En 800 sí logré que fuese. Es decir, que hay zonas en las cuales vemos que por lo que sea, con esta estructura electrónica que yo le pongo posterior con el LM324, no logro que oscile de forma continua en toda la banda. Pero la diferencia que hay con el M320, perdón, con el trío, es que el trío yo logro incluso con frecuencias bajas, que oscile, cosa que en este no te lo he puesto, me parece, pero con el RCA, cuando llego a las frecuencias más bajas, me clava 50 Hz en toda esa banda. ¿Qué otra diferencia hay? 298. Que en el trío la frecuencia que yo estoy viendo en el dial es la que luego me refleja el contador. O sea que ahí sí hay una correspondencia buena entre lo que es la graduación del dial y el contador. Y otra diferencia mecánica que hay es que en el trío yo no tengo acceso, yo tengo un botón aislado y ese botón aislado será solidario probablemente con lo que es el condensador variable, pero no tengo acceso a lo que es el condensador variable. Por eso me extraña muchísimo el RCA como está hecho. Ya indico que esto me acontece a mí porque esa masa del condensador variable va al positivo que yo tengo del operacional. En otros circuitos no irá ahí, pero a mí me extraña cómo está tan mal hecho el RCA. El vivo del cable blindado que va a la electrónica, en este caso al positivo del operador operacional, es el que va a la masa del condensador y esa masa del condensador es la que solidaria con el dial en el RCA y eso es lo que a mí no me cuadra. Ya digo que eso es con la electrónica que yo uso, con la electrónica que él usaba iría a otra parte también activa. Me extraña cómo quedaba tan desprotegido, digamos, de la influencia que puede ser mi mano junto a lo que es el dial. Mira, para que un circuito de este tipo, el puente de bien con una estructura después de un amplificador operacional, es necesario que tenga una ganancia, este circuito, aproximadamente de 3, un poco mayor que 3. Entonces, en este tipo de estructuras, la ganancia es 1 más la fracción de RF partido por R1. Entonces, para que eso se dé esa condición, RF partido por R1 tiene que ser un poco mayor que 2. Entonces, para eso, siempre en todos estos esquemas suelen poner RF de valor 10K y luego el R1, controlado evidentemente por el FET, la resistencia esa que ahí figura como R3, aunque yo le he puesto el global como R1, pero específicamente esa R3, la suelen poner de 4,7K. Y eso es lo que puse yo en el amplificador del trío y me funcionó. Pues en este no funciona. No hay forma que con una resistencia de 4,7K funcione. ¿Qué he tenido que hacer? Poner ahí un multivuelta bastante preciso y oscila más o menos cuando esa resistencia tiene un valor de 4K o 3,9K. Sabemos que hay diferencias con el mismo circuito, pero yo no sé si viene condicionado eso por la estructura del puente de bien que tiene. Pero ya digo, siempre en la mayoría de los ejemplos ponen RF10K y la otra resistencia de 4,7. También los hay que ponen 100K y 47K, pero esa es la proporción siempre un poco mayor que 2. Pues en este caso no, vuelvo a insistir, yo tengo que poner 10K y una regulable que suele funcionar cuando está entre 3,9K, 4,1K. Mira, como dudaba de todo, dije voy a sustituir el puente de bien y lo voy a poner justo como en el esquema que has visto ahí, pues un RC constituido por dos condensadores y un potenciómetro doble. Ya lo hicimos también, un generador de baja frecuencia con esta estructura. Nada más ponerlo tampoco me iba. Eso significa que para funcionar con este RC, esa resistencia global R1, particular R3,
que en este caso es precisamente ese multivuelta, pues tuve que tocarlo, tuve que ajustarlo y ahora verás cómo ajustado ese multivuelta de color rojo soy capaz de hacer oscilar este. Ajustado el potenciómetro. Clavo ajustado el potenciómetro, 328 pico a pico de salida, 1700 kHz como un clavo. 1500 aquí. Habrás fijado que el valor pico a pico en salida es unos 3,2 voltios más o menos. Ajustado el potenciómetro. Ese es un valor de salida muy óptimo para que este oscile. En un extremo 1500, otro extremo 14 kHz. Veo como con este puente RC discreto soy capaz de ir de 1,5 a 14 kHz. Luego, con este puente discreto me está oscilando bien. 7 kHz. Ahí tengo una posición intermedia de 7 kHz sin problema. O sea, haciendo una sinusoide buena con una salida de 3,4 voltios pico. Fíjate en el dial, nos está marcando 200. Bien, ahora estoy en el límite de la oscilación, ya digo que en 800 se puede ajustar a 800, pero muy mal. Estoy en 700 hercios más o menos. Ves que la señal vibra. Ahora lo pongo, le doy un golpe, lo multiplico por 10, 7000, eso va bien, la proporción esa es correcta. Ahora le doy otro golpe y se me va a 50.000. Prácticamente se tenía que haber ido a 70.000, se me ha ido a 50.000. Pero verás que no hay ninguna relación con el 2, ese famoso. Es una cosa que yo no lo entiendo. Visto el mal funcionamiento del puente de bien, dije voy a probar cómo va lo que es el puente RC. Y la forma de probarlo es, como puedes ver, meter la señal del oscilador de baja frecuencia en sus extremos y poner el osciloscopio entre masa y el punto medio, de tal forma que cuando yo tenga la resistencia que coincida con la frecuencia de resonancia, tenga un máximo de amplitud en el osciloscopio. Mira, ahí lo puedes ver. Estoy tocando el eje del potenciómetro y hay un punto, no creas que es un gran trozo del recorrido, no, en un punto es cuando tengo el máximo. Y en cuanto me voy de ese punto, voy a valores más pequeños. Entonces ese punto, digamos, es el que da la condición de resonancia de ese circuito RCD en puente de bien. Mira, yo ahora quiero hacer lo mismo, pero con el puente de bien que tiene el circuito RCA. Para eso lo he aislado de toda la electrónica activa, me he quedado solamente con el puente porque quiero ver la bondad de este puente, es decir, meterle una frecuencia y en un momento determinado del dial que tenga un máximo, pero en un punto próximo, y eso daría un poco la bondad del puente. Mira, ese es el montaje que he hecho, le estoy metiendo una frecuencia, es lo que te comenté, que cuando se pone la mano en lo que es el dial se distorsiona o se degrada la señal. Esto lo comenté y en el foro del válvulas, Yuri, sí, me dijo que él tenía uno y efectivamente, sobre todo en la escala de 1 y 10, le pasaba mucho eso, ¿no? Que si pones el dedo, y es lógico, porque digamos que eso es vivo, o sea, es una parte que va a la electrónica. Entonces acontece. Y ahora lo que te quieren podrás ver, que por mucho que muevo lo que es en este caso el dial, el puente de bien, pues su sintonía cambia muy poco. Es decir, no es como en el otro que hay un solo punto en el cual resuena y resuena bien. Aquí sí, hay un tramo en el cual estoy obteniendo un máximo, pero en cambio en mucha parte de la otra parte no me está graduando bien. Es decir, no es un solo punto del condensador variable donde tengo el máximo, es un rango bastante amplio. Cuando ya me salgo de ese rango, sí, la señal decrece. Por eso yo creo que este puente de bien no tiene gran calidad. O sea, considero que no es un puente bueno. Y en eso ha coincidido con alguien que comentó que es mucho mejor circuito, por supuesto, el del trío AG. Ahora estoy metiendo una señal de 800 para ver cuál es el comportamiento de este puente a la señal de 800. Y vuelve a pasarme lo mismo. Es una señal que no es estable, es una señal que vibra mucho. No entiendo por qué en esa frecuencia, y esto también luego se ve cuando funciona de forma, digamos, autónoma con la electrónica activa, también se ve que el comportamiento 800 está muy justo, muy crítico. La verdad que son cosas que no las entiendo, porque podría estar la culpa a la electrónica activa, pero parece que viene de más atrás, parece que viene del puente. O sea, no sé. Bien,
Bueno, viendo que no me funcionaba bien, sospeché de muchas cosas. Unas cosas que sospeché fue, vamos, de los integrados. Yo compré un montón de integrados compatibles con el M324, como los podrás ver en la base del osciloscopio. Pero también, bueno, una diferencia que había respecto a cuando yo hice este mismo montaje para el trío, es que allá el JFET, el transistor que de alguna forma regula lo que es la oscilación, digamos el control de la ganancia, pues iba soldado. Entonces aquí hice lo mismo, lo puse soldado, pero el resultado es igual. Es igual, estamos con un margen muy pequeño en 200, 300, o sea que no ha bastado el hecho de evitar el zócalo del transistor y ponerlo soldado. Mira, tocando la resistencia que de alguna forma ajusta la ganancia de este circuito, que es la que tenía que tener un valor teórico de 4,5K, vimos que iba a mejorar de 4K. Bueno, pues tocando esa resistencia y un poco los trimmers, que puedes verlos, he logrado hacer que oscile en 800, que es una frecuencia que a mí me gusta. Y ya he logrado que vaya en 800, luego le doy un golpe y va a 8000. Pero te habrás fijado que el dial está en 160, o sea, no tiene ninguna relación con 8. Bueno, pues de hecho voy a ver qué valores tiene el puente en este momento. Hay algunos que son muy fáciles de obtener, que es de la parte paralelo, lo que constituye la resistencia de condensador, pongo el aparato de los chinos y me da 176,9 kiloohmios. Bueno, pues ya tengo, ya sé que en esa posición, y además las resistencias del puente están bien, eso se verifica muchas veces. Bueno, y ahora lo que miro es una sección del condensador variable, y esa sección me está dando 137 picofaradios. Puede dar un poco más, un poco menos, dependiendo, porque ten en cuenta que el condensador variable tiene asociado en paralelo un condensadores fijos y el pequeño trimmer que tú has visto ahí. Bueno, vamos a ver con estos valores cuál sería la frecuencia de resonancia de un circuito en puente de Wien constituido por resistencia y condensador. Sabemos que la frecuencia de resonancia de un puente de Wien es la fórmula que está expresada en la parte superior izquierda. O sea, la frecuencia de resonancia del puente de Wien es 1 partido por 2pi RC. ¿Por qué quiero poner este valor de la frecuencia de resonancia? Porque a los valores que yo he medido quisiera saber cuál es el teórico de resonancia. Y verás que el teórico de resonancia son 657 ciclos segundo, es decir, hercios. Cojo, le doy, lo multiplico por 10, es decir, 8 kHz. Lo que ahora voy a hacer es probarlo a 8 kHz. Esa es la entrada del generador, 8 kHz. Salida, puesto el puente. Muevo el condensador. Es mi dedo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es el montaje que ya le he presentado antes en el vídeo. Es decir, estoy metiendo el generador en los extremos, entre masa y un extremo, y estoy cogiendo la salida entre masa y el punto medio. Como puedes ver, lo que ahí se tendría que manifestar sería que hubiese una muy buena resonancia alrededor de 8 kHz. Pero no la hay. Vamos, yo paso y parece que conforme voy progresando, digamos, subiendo en frecuencia con el puente de Wien, hace que la amplitud sea mayor. Esto me da la idea a mí que es un puente mal sintonizado. Es que no entiendo el por qué acontece empieza eso. A bajar. Empieza a bajar amplitud, baja amplitud. Y vemos cómo cuando nos alejamos, sí, baja la amplitud, pero no encuentro ese pico que sí lo encontraba cuando hice el RC con el potenciómetro. Y es algo que a mí esto me está, de alguna forma, tropeando mi planteamiento. Bueno, y este vídeo lo voy a acabar aquí. Lo acabo mal porque no sé cómo continuar. Es decir, mi idea era la de siempre, era haber cambiado el circuito, la parte activa, y haber aprovechado el puente bien, igual que lo hice en el trío. Es verdad que en el trío también hay un trozo de frecuencia entre 1 y 2 kilohercios que no me funciona bien,
Pero es que este es mucho más tramo. Si le hago que funcione en 800 hercios, luego ya a partir de 1 a 5 ya no me va. Con frecuencias muy, muy bonitas para que sean de baja frecuencia. Luego sí, a partir de 5 ya llega hasta 50. Y eso, y otra cosa muy diferenciador con el trío es que aquí no hay forma de hacer que la frecuencia que está sacando el oscilador coincida con lo que me marca el dial. Creo que te ha podido defraudar lo mismo que me defraudó a mí, pero me gustaría que fuese también un foro de debate. ¿Qué puede pasar? ¿Qué circunstancias nos movemos? ¿Por qué no hay un buen comportamiento? ¿Por qué no se está comportando igual que en el trío? Y nada más. Muchas gracias por tu atención.